Entonces ya. Entonces este ejercicio consideramos como f de x como nuestra función, ¿cierto? Lo que está en el interior y sabíamos como ayuda que el teorema del sándwich era el que nos servía entonces para encontrar una cota de esta función. Entonces, en base a lo que nosotros habíamos recordado, ¿cierto? Que el otro día, digamos, cuando se propuso el ejercicio, yo suponía que lo útil o de utilidad era las cotas que conocíamos respecto a la función seno y coseno. Ya, entonces recordemos que tanto el seno como el coseno, ¿cierto? Están acotados entre el -1 y el 1, ¿cierto? O bien que escribimos como el valor absoluto del seno de algo, ¿cierto? Es menor o igual que 1 para cualquier elemento, para cualquier R, ¿cierto? Esto es, bueno, que está entre -1 y 1, como ya dijimos. Entonces, en este caso, nosotros, ¿cierto? Tenemos el valor que estamos evaluando de la función seno es pi sobre x. Por lo tanto, sabemos que esta cosa va a cumplir esta cota siempre y cuando tengamos un x distinto de 0. Y entonces, para cualquier x, ¿cierto? Que va variando acá, vamos a tener pi medio, ¿cierto? Bueno, pi medio, etcétera, y sabemos que todas esas cosas cumplen evaluando en la función seno sin problema. Y esta cosa no va a estar definida, ¿cierto? Si el denominador sea nula, por lo tanto le quitamos este elemento. Ahora, acá no hay ningún problema porque recordemos que cuando evaluamos el límite, en este caso x tiende a 0, ¿cierto? Y recordemos que necesariamente en este valor la función no tenía que estar definida. Eso era para continuidad, ¿cierto? Y en este ejercicio estamos probando el límite. Por lo tanto, no hay ningún problema y sigue siendo en todo su dominio. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí exactamente eso que dice y mi letra no muy agradable. Y se recuerden que la función no necesariamente está definida en el punto al que x se aproxima. ¿Ya? Por lo tanto, desde ahí podemos desmembrar esta misma cota respecto a seno de pi sobre x. Entonces, en este caso, lo que nos falta para tener la función de aquí arribita sería la raíz, ¿cierto? Entonces, la raíz que también podemos, factorizando x, ¿cierto? Nos quedaría x cuadrado factor de x más 1, y podemos sacar ese x de la raíz, si gustamos o no, eso es ya, digamos, gusto de cada uno. Ya, entonces, ¿cuál es aquí la gracia? Es que nos falta solo multiplicar por la raíz todo, ¿cierto? Pero, de la misma forma como se señaló en el control, si vamos a multiplicar este término, tenemos que asegurarnos primero ver qué sucede con los casos de el signo, digamos, de este término, ¿cierto? Es decir, primero supongamos que esta cosa es mayor que 0, después que es menor que 0. ¿Y por qué tenemos que decir eso? O al menos siempre considerarlo, a pesar de que aquí es más o menos evidente, porque recordemos que si multiplicamos por un término negativo, se nos invierten las desigualdades, ¿cierto? Entonces, es por eso que hay que tener cuidado de, en este caso, llegar y multiplicar por este término, porque si no nos aseguramos de que siempre es positivo, o bien no vemos ambos casos, nos podemos quedar con una parte, digamos, del conjunto, solución, etc. Y entonces, en este caso, la gracia es que sabemos que la raíz cumple solo la primera, ¿ya? Es decir, el, el valor de toda la raíz, ¿cierto? No vamos a obtener valores negativos, o que de otra forma aquí, de que esta raíz positiva, para que tiene sentido para todos los elementos cuando x mayor o igual que menos 1. Es decir, por la factorización que quedó aquí, ¿cierto? Ya, entonces tenemos que esta raíz siempre es positiva, por lo tanto podemos multiplicar por ella sin alterar las desigualdades. Y entonces multiplicamos acá, nos va a quedar solo el menos, acá nos va a quedar exactamente la raíz, y consideramos que estas funciones, como son funciones raíces, ¿cierto? O con las propiedades que nosotros hemos visto, podemos determinar el límite, ya sea evaluando el límite en el interior de la raíz, ¿cierto? O bien considerar, digamos, esta es una forma de argumentar de diferentes formas, pero nos va a dar exactamente el mismo resultado, ¿cierto? Una sería entonces, uno de los últimos teoremas que vimos el límite, que sería el de la raíz, es decir, que el límite entra, ¿cierto? Y sería calcular el límite cuando x tiende a 0 del polinomio que está dentro, que eso es 0, y la raíz de 0 es 0, y sería el mismo caso. O bien, usar el hecho de que sabemos ya que esta función, como es raíz y un polinomio en su interior es una composición de funciones continuas, por lo tanto, al ser función continua, el límite es evaluar la función en el punto, ¿cierto? En ambos casos sabemos que estas dos cosas nos van a dar 0, ¿ya? Entonces el teorema del sándwich nos dice que no tiene otra opción nuestra función que estar entre ellas, por lo que, por lo que sería 0 también, y podemos concluirlo, ¿ya? Entonces esa sería un poco la explicación. Sé que aquí al menos las palabras no parecían muy claras, pero esa era la idea
de la prueba. ¿Ya? Entonces, fue uno de los que les mandé la última clase en conjunto de todos los ejercicios que habíamos desarrollado de límite. ¿Sí? Y eso. Entonces, ahora sí vemos lo de continuidad. Entonces vamos a hacer un breve recordatorio de continuidad. ¿Ya? Y seguimos. Ya, ahí sí. Vamos a ver qué me comentan. Hola, Daniel. Quizás fue hace rato, pero no importa. También, chicos, por favor, recuerden de colocar su nombre ahí en el chat para la asistencia. Muchas gracias. Y entonces vamos a recordando mientras un poco de lo que hemos visto en la clase de continuidad. Entonces, recordemos que una función f se dice continua en un número x igual a si es que el límite de esta función cuando x tiende a es igual a la función evaluada en el punto a. Entonces, notemos que esta definición implicaba tres cosas, ¿cierto? Una, necesitábamos que f evaluado en el punto existe, que el límite de la función debe existir, y último, que el límite de esta función debe ser igual a la función evaluada en el punto, ¿cierto? Entonces, era importante desglosar esta definición en tres pasos, porque estos tres pasos nos iban a permitir, en primera instancia, identificar qué tipo de continuidad o bien discontinuidad presenta y cómo repararla, ¿cierto? En el caso de que fuera reparable o bien en el caso de que concluimos que es irremediable. Equivalentemente, f es continua en A si cumple la misma definición que el límite, ¿cierto? En el cual estábamos solo haciendo aquí el cambio de que como el límite tiene que ser igual a la función evaluada, ¿cierto? Entonces L en este caso toma la forma de f evaluado en A, ¿ya? Y lo demás es exactamente la misma definición de límite. Quedó grabada esta cosa. Sí. Y entonces podíamos clasificar una discontinuidad en un punto, es decir, cuando no ocurría alguna de las tres primeras instancias de la definición. Lo íbamos a clasificar en la discontinuidad reparable o bien la no reparable o irremediable, ¿cierto? Entonces consideramos una función que no es continua en un punto A. Entonces esa discontinuidad se debe limitar a algún tipo de cosa, ¿cierto? Entonces, si en la primera parte de la definición nos cumplía, como dice aquí el punto 1, que f contiene una discontinuidad y le llamaremos reparable en este punto, si es que el límite, es decir, si es que el paso 2 de la definición sí existe. Y en el caso 3, decimos que la discontinuidad se dice no reparable si es que dicho límite no existe, es decir, si el punto 2 falla. ¿Bien? Entonces, como observación, vamos a notar que para considerar el límite necesitamos que por lo menos f esté definida cerca de A. ¿Ya? Entonces, nuevamente recordemos que para el límite necesariamente no debe estar existir en el punto A, ¿cierto? Y viceversa. Entonces, ¿cuál era la gracia de la reparable, digamos? Entonces, podemos identificar cuando una función es discontinua, ¿cierto? Si no cumple cualquiera de esas tres, pero además, esta discontinuidad podemos nosotros repararla redefiniendo la función, ¿cierto? Es decir, que si el caso 1, digamos, de la definición no cumple, pero sí existe el límite en esa función, como sabemos que para que sea continua, el límite en ese punto debe ser igual a la función evaluada en el punto, entonces lo que uno hace es redefinir una función que depende de la anterior y que en dicho punto nosotros lo definimos con el valor que necesitamos para que sea continua ahí, ¿cierto? Vimos uno el ejemplo, entonces también, ahí recuerden que que vale la pena quizás repasar entonces esa clase de discontinuidad en el que dimos bastantes ejemplos de esto. También teníamos la discontinuidad lateral, es decir, una función puede ser continua por la derecha en un número, si es que el límite cuando x tiende a a por la derecha, es decir, cuando me aproximo de los valores mayores que a, cumple la definición de continuidad, y de la misma forma, si dice que una función es continua por la izquierda, ya en un punto, si es que el límite
en esa función cuando x tiende a por la izquierda, es decir, los valores que son menores que a, cumple la definición de ser evaluada, igual que la función evaluada en el punto. ¿Ya? Entonces habíamos visto algunos ejemplos, ahora vamos a añadir otros, ¿vale? Entonces para tener una idea clásica de esto. Entonces, notemos primero, tenemos la función seno de x sobre x, ¿cierto? Una función en la cual nosotros ya determinamos su límite, etc. El límite cuando x tendía a 0, esta cosa era 1, ¿cierto? Eso lo vimos en la última clase. Entonces, esta función tiene una discontinuidad reparable en el 0, es decir, 0 no está en el dominio, claramente vemos por cómo está definida la función, ¿cierto? Pero si nosotros redefinimos esta función, para este valor en el cual hay problema, esta función nueva sí es continua. Y esta función recibe un nombre de extensión continua de f, porque es exactamente f, solo que está redefinida en un punto, que era ese punto de discontinuidad, ¿cierto? Y entonces, acá, como recordatorio, recordemos que el límite cuando x tiende a 0 de f de x, oh, estoy rayando el documento, creo. Ya no importa. Entonces, aquí de f de x era 1, ¿cierto? Es decir, el límite de esta cosa acá, cuando x tiende a 0, vimos que era 1. Entonces lo que nos dice es que como límite de esta función, para todos los valores, cuando no es 0, es 1, pero justamente la función no está definida en el 0, en el valor al cual nos estamos acercando. Entonces, por definición, para que toda la función sea continua en su dominio, necesitamos entonces que f evaluado en 0 también debe ser 1, ¿cierto? Y es por eso que aquí dice que tiene una discontinuidad reparable, porque ese agujero, digamos, está solo en este punto. Por lo tanto, como el problema es que si x vale 0, esta cosa no está definida, uno la redefine en el punto que necesita. Nosotros necesitamos que si x vale 0, esto sea 1, entonces la definimos. ¿Sí? Entonces, obviamente no recibe el mismo nombre, porque esta depende de f de x. ¿Ya? Y esta sí es continua y recibe el nombre de extensión continua de f. ¿Ya? En el fondo, reparamos la función anterior, le tapamos, ¿cierto?, el agujero de discontinuidad y esta nueva función sí es continua. Para la segunda función, si notemos x cuadrado más 1 sobre 3 menos x, tiene una discontinuidad no reparable en x igual 3, ¿cierto? Es decir, aquí el límite de esta cosa, cuando x tiende a 3, no existe. ¿Bien? Entonces notemos aquí la función está definida en el 3, y otra cosa sería ver si el límite existe. Ay, no sé qué pasa. Podríamos extender también entonces estas definiciones, tanto de continuidad de la función, tanto como continuidad por la izquierda o bien por la derecha, para intervalos, ¿cierto? Porque hasta ahora lo habíamos analizado hasta por puntos en las definiciones anteriores. Y para un intervalo cumple, si es que para cada número de este intervalo es continua, entonces se dice que f es continua en el intervalo. Generalmente, como dice abajo, nosotros vamos a decir que si una función es continua en su dominio, diremos que solo es continua. ¿Ya? Es decir, se le quita el apellido si es que continúa en todo su dominio. ¿Ya? Entonces, primero entonces ahí tenemos que tener claro el dominio de la función, ¿cierto? Y luego sí que cumple la definición de continuidad. ¿Ya? Porque a veces uno considera de que cuando se denomina que una función es solo continua, uno cree que inmediatamente es para todo R, ¿ya? Pero es para su dominio. El teorema 4 era el álgebra de funciones continuas. Entonces recordemos que aquí mostramos también que, por ejemplo, el caso 1 se demostraba haciendo uso de el álgebra de límites. ¿Ya? Porque recordemos que en el fondo que la función f sea continua en A y que g sea continua en C, quiere decir que el límite de esta cosa cuando x tiende a A es igual f evaluado en A, g, el límite de g cuando x tiende a C es g evaluado en C, ¿cierto? Entonces tenemos esos valores y el álgebra de límite ahí nos permite separar la suma, por lo tanto se van a concluir que todas estas dependen directamente del álgebra de límites. También vimos un ejemplo en dicha clase, y que la misma definición en un punto se puede extender por la definición anterior
a intervalos. El teorema 5, que también probamos para ambos casos, era la generalización, ¿cierto?, de las funciones continuas. Es decir, cualquier polinomio o cualquier función polinomial es continua en todo su dominio, es decir, en todos los reales. Entonces, recordemos las funciones polinomiales, ¿cierto?, del tipo ax a la n, y ahí vamos bajando y subiendo exponentes. Cualquier función racional es continua siempre que esté definida, es decir, continua en su dominio. Entonces, cualquier función racional también, y recordemos que entonces, haciendo uso de ambas, mediante álgebra de funciones continuas, tenemos una gran cantidad de funciones que podemos asegurarse continuidad debido a este teorema. El teorema que lo precede incluye, ¿cierto?, las funciones polinomiales y racionales, y este nos asegura de que estos 7 tipos de funciones son continuas en todos sus dominios. Entonces, habíamos probado las polinomiales racionales, vimos que las exponenciales logarítmicas, bueno, la raíz también cumple dentro de las polinomiales. La exponencial y logarítmica, ¿cierto? Vimos que en base a su gráfico se podía concluir, y las trigonométricas y sus trigonométricas inversas también fue las que trabajamos en dicha clase, entonces ahí para que revisen el video de continuidad. Ya, entonces, el álgebra de funciones continuas y usando el teorema 7 nos permite asegurar que una gran cantidad de funciones ya son continuas dentro de sus dominios, ¿cierto? Entonces, lo que nos reduce el problema a acotar los dominios de continuidad de las funciones. Y finalmente los últimos teoremas, los que habíamos quedado prácticamente, eran en el 8 y 9, que eran los teoremas de composición para determinar la continuidad. Uno utilizando el límite, el otro era el que me aseguraba la continuidad de la función en base a este mismo teorema, y el último fue el teorema del valor medio. ¿Ya? Entonces, a partir de estos son los que vamos a colocar atención, digamos, ya a lo nuevo de continuidad. Y entonces consideramos f una función que es continua en el b, un x igual a b, y que el límite de la función g de x cuando x tiende a es igual a b, es decir, a este punto. Entonces, el límite de la composición, ¿cierto?, es igual a f evaluado en b. Entonces, en otras palabras, y que esta era la forma de utilizar, ¿cierto?, que el límite lo podemos introducir en la función. Entonces, para esto habíamos visto un par de ejemplos rápidos, los vamos a repetir. Entonces, tenemos h de x, la raíz de 8 más x cuadrado, y queremos calcular el límite de cuando x tiende a 1 de esta función. Entonces, aplicando este teorema, verificamos las condiciones. Esta es continua en el 1, por supuesto que es continua en el 1, ¿cierto? Es raíz, en el interior tenemos un polinomio, determinamos el límite y nos queda 3, ¿cierto? Y si evaluamos la función en 3, nos damos cuenta que es 3. O sea, perdón, en 1 es 3. Entonces cumple la definición de ser continua en el punto. Y la compuesta sería este 3, ¿cierto? Entonces el límite de la composición sería f evaluado en el punto. Y entonces aquí, ¿cuál sería la función nuestra? La función f, la que está afuera, ¿cierto? Que sería la raíz. Y lo que está dentro sería el polinomio, sería la g de x. ¿Ya? Entonces, si introducimos el límite en la función g de x, nos permite determinar el límite de toda esta función solo determinando el límite del polinomio que tenemos en el interior y determinando la raíz de dicho límite. Entonces aquí esta es una función polinomial, por lo tanto solo evaluamos por ser continua. Sí, entonces el límite de 9 es 9 por ser constante, y la raíz se sigue directamente. Entonces para aquí, el ejemplo 2, la función del logaritmo, y notamos entonces la situación. ¿Cuál sería nuestra función f? Sería el logaritmo natural, ¿cierto?, de x. Y nuestro g sería esta función racional en su interior, ¿cierto? Que vemos acá. Entonces, lo que nos dice en el fondo, acá si concluimos directamente, es que el límite de esta cosa sería f igualado en b, es decir, el logaritmo natural del punto al cual tiende.
Entonces, aplicamos el teorema, ingresamos el límite, evaluamos el límite K, ¿cierto? Porque evaluando al cero no hay ningún problema de indefinición en la función. ¿Sí? Entonces aquí podemos factorizar, simplificamos, nos va a quedar x más 1 simplemente. ¿Ya? Y evaluando nos queda 1, y el logaritmo natural de 1 es 0. ¿Sí? Entonces, para validar este ejemplo, o los anteriores, vamos a considerar la siguiente función definida por tramos. Entonces tenemos f de x, que tiene en su primera parte la forma 1 menos x cuadrado para cualquier x negativo. Esta función va a tomar el valor 2 si es que x está entre 0 y 1, inclusivos. Esta función va a tener la forma de 2 por seno de pi medio por x, si es que x está entre 2 inclusivo y 1 exclusivo. Y la última forma es a menos 2 sobre x más 2, si es que x mayor estricto que 2. Entonces, vamos a verificar las siguientes preguntas. Si es que la función es continua en x igual 0, si es que es continua en x igual a 1, determinar a, es decir, el valor de aquí, de la última, ¿cierto? De modo que toda la función sea continua en el mayor subconjunto posible. Y si es que es posible, hacer que f sea continua en todo R. ¿Ya? En base, ¿cierto?, a las conclusiones anteriores. ¿Ya? Entonces, solo en base a las definiciones, ¿cierto?, y lo que hemos escuchado hasta ahora. Ahí vamos a ver qué les parece el caso A. F es continua en x igual 0. Entonces, recordemos que para que sea continua tiene que estar definida en el punto. Y lo otro es que el límite en ese punto tiene que ser igual a la función definida ahí, ¿cierto? Ya, José Gallardo dice, no, con duda, pero su duda anda más certera, parece. Ya, entonces, validemos esta cosa. Ya, entonces, los tres pasos. Vamos a escribir A por aquí arribita, ¿ya? Ya, entonces, la primera pregunta, F volando al punto, ¿existe? Sí. Y aquí está, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si vale 0? Como acá está con mayor o igual, y entonces si vale 0, la función es 2. Ya, esta cosa existe. Entonces, este era como el primero, ¿cierto? El segundo, teníamos que determinar que el límite, cuando x tiende a 0, de la función, tiene que existir. Y el tercer paso sería que además de existir, tiene que ser igual al de arriba, ¿cierto? Si no existe, estamos fritos. Si existe y es distinto, lo podemos reparar. Ya que sería como para responder el último caso. Y entonces, la función, si nos estamos acercando a 0, tiene dos casos. Porque si miramos cómo está definida por partes, si yo me acerco por la izquierda, por los que son menores, voy a tomar esta parte. Y si yo me acerco por la derecha, voy a tomar esta parte de la función. Entonces, para terminar el límite, aquí tenemos que analizar los límites laterales, dada que está definida por partes. Entonces vamos a ver si me acerco por la derecha y vamos a ver si me acerco por la izquierda. Vamos a colocarle f de x. No, vamos a escribirla mejor. No sé cómo sacar la goma aquí. Diablos. Ya, no importa, f de x entonces. Ya, si nos acercamos por la derecha, yo me estoy acercando desde acá, ¿cierto? Desde acá. Por lo tanto, esta cosa sería 2. En cambio, si yo me acerco por la izquierda, me estoy acercando desde acá al 0. Desde acá, ¿cierto? Por lo tanto, esta sería la función. Ay, aquí no escribí nada. Esto es de 2 y es 2, ¿cierto? Ya. Y la de acá sería cuando me acerco por la izquierda, y esta la función tomaría esta forma. ¿Ya? Y como es polinomial, entonces esto es continuo y uno evalúa nomás y me quedaría 1, ¿cierto? Por lo tanto, los límites laterales son distintos, entonces lo que nos permite concluir es que no existe, ¿cierto?, el límite cuando x tiende a 0 de la función. Por lo tanto, no es continuo. Exacto, muy bien, Saulo.
Ese era el punto. Si los límites laterales no coinciden, recordemos que el límite no existe, y si el límite no existe, no es continua, y de hecho tiene discontinuidad irreparable, ¿cierto? Por lo tanto, sí, vamos a poder responder la pregunta D inmediatamente, que no va a ser posible porque si es irreparable no hay nada que hacer. Bien. La verdad no tengo idea cómo borrar esto porque estoy escribiendo sobre, sobre la presentación y no sobre la pizarra. Así que voy a tener que rayar por otro lado. Al menos esto les va a quedar guardado igual en el archivo entonces. No sé si les va a ayudar con lo desordenado que está, pero no importa. Ya, el caso B para 1. Entonces, f evaluado en 1, ¿qué pasa con f evaluado en 1? También es 2, ¿cierto? Porque aquí está el 1 inclusivo, entonces esta cosa es 2. Ya, el primer parte de la definición, digamos, existe. Tenemos que probar nuevamente que existe ahora el límite, ¿cierto? Entonces, cuando x tiende a 1 de la función. Entonces, nuevamente, como el 1 me separa dos tramos, vamos a tener que acercarnos por la derecha y por la izquierda y ver qué pasa. Ya, entonces, aquí nuevamente vamos a buscar los dos. Ya, entonces, si nos acercamos por la derecha, al 1, estoy acercándome de aquí abajo, ¿cierto? Desde el 2 hasta el 1, por la derecha, desde los mayores. Entonces, esta va a ser la función. Va a ser 2 por seno de pi medios. Ah, perdón. Aquí es 1. ¿Sí? Estamos determinando el límite cuando tiendo a 1, ¿cierto? Que ahora el x vale 1. Ahí sí. Y aquí acá. Oh, diablos. Y diablo. X. Entonces, sacamos estos. Sabemos que esta función es continua. Podemos evaluar. ¿Y el seno de pi medio cuánto es? A ver los comentarios. Sí, exacto. Este sí existe, ¿cierto? Y nos da lo mismo. Ya, vamos a dejarlo ahí entonces pausado un ratito. Y por la izquierda, ya este es fome, ¿cierto? Porque si me acerco por la izquierda, me da 2. Que el límite de esta cosa cuando 2 es constante, así que me da 2. Entonces, para que esto sea continuo, lo de arriba me haría dar 2, ¿cierto? Ya, entonces aquí, ¿cómo vamos a terminar el límite de esta función? Recordemos que el seno está evaluado en toda esta cosa, ¿cierto? Como no me queda espacio, y lo voy a escribir aquí asterisco y vamos a continuar aquí abajito, ¿ya? Lo siento por el desorden, pero voy a abrir la pizarra para el siguiente mejor porque no sé cómo borrar sin pizarra. Ya, entonces teníamos el límite cuando x tiende a 1 más de la función 2. Entonces, como es la función 2, yo voy a sacar el 2 para afuera, ¿ya? Porque es una constante. De seno, o seno de pi medio x. Ya, eso sí. Ya, entonces miramos que utilizando el teorema anterior, no hay problemas de continuidad aquí, no hay nada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, notemos que la función seno de x, por aquí abajito voy a escribir ya, notar que seno de x es continua en menos pi. Y que el límite, oh diablos, no sé qué estoy diciendo. Y notar que el límite, cuando x tiende al 2 por la derecha, o sea, perdón, por la izquierda, de la función que está dentro, es menos pi. ¿Cierto? Entonces, si evalúan en el 2, se simplifican y listo. Perdón, en el menos 2. Ya.
Lo que quiere decir esto es que puedo aplicar el teorema anterior, por lo tanto el límite lo podemos introducir. Entonces esta cosa va a ser 2 por seno del límite cuando x tiende a 1 de pi 2x. Eso. Ya, entonces acá esta cosa, ¿cierto? Solamente va a ser evaluar, por lo tanto me va a quedar pi medio. Entonces me va a quedar 2 por seno de pi medio. Y el seno de pi medio es 1. Entonces como este es 1, entonces es 2. Ya, entonces el límite de acá nos dio 2. Es decir, el límite sí existe. Entonces lo único que nos falta ver para verificar sería que, bueno, que ya lo verificamos, ¿cierto? Que el límite cuando x tiende a 1 de f de x sea igual a f evaluado en 1. Entonces vimos que el límite es 2, f evaluado en 1 es 2, por lo tanto todo cumple, así que la segunda sí es continua. Muy bien. Para el caso 3 no tengo idea cómo lo vamos a hacer. Creo que voy a avanzar en la siguiente hoja. Entonces, miramos que para, para responder la D se puede hacer inmediatamente, ¿cierto? Porque como el caso A no es continua y es irreparable, entonces no es posible que F sea continuo en todo R, ¿cierto? Porque presenta una discontinuidad irreparable. Y la pregunta C, hay que determinar A de modo de que esta sea continua. Entonces, en el fondo lo que hace uno es determinar, bueno, evaluamos la función acá, en el punto que esta cosa se está partiendo, por decirlo de alguna forma, que sería en el 2, ¿cierto? Entonces, determinamos el límite cuando x tiende a 2. Entonces, para que el límite de lo de abajo va a tener que ser igual al de arriba. Entonces, calculamos el límite de la función 2 por seno de pi medio de x. Y cuando determinamos el de abajo, como hay un a, ¿cierto? Que no vamos a poder determinar jamás, va a ser una constante. Entonces, luego igualamos los límites y ahí vamos a poder ver cuánto debería valer a para que también sea continuo en este último tramo. Y eso es lo que le permitiría a la función que sea continua en un mayor subconjunto. Ahí no queda espacio en la siguiente. Voy a abrir la pizarra mejor para que se quede un poquito más ordenado. Ya, entonces nos quedaba responder C. Y que era determinar el valor de A para que fuera continuo en todas partes. Entonces, notemos que entonces lo que queremos hacer es calcular el límite de cuando x tiende a 2. Entonces vamos a hacerlo por la izquierda, que era el de la función rara esa con seno, ¿cierto? Entonces era 2 por seno de pi medio x. ¿Cierto? Ahí, este lo terminamos, cuando esta cosa era 2. ¿O no? ¿Y por qué colocan el 2 por la izquierda? ¿No era evaluado en 1? Ese era en el anterior. Eh, ¿Dónde queda la presentación? Aquí. Ahora queremos probar el último tramo. Ah, ya. Queremos probar el último tramo, ver si es continuo. Entonces lo vamos a comparar con respecto al de arriba, porque el valor que me está dividiendo estos dos tramos sería el 2, ¿cierto? El 2 es el que va a estar por ambos lados. Entonces vamos a determinar el límite de aquí cuando x tiende a 2, porque si yo me acerco por la izquierda o por la derecha, la función va a cambiar. Entonces, para que sea continua, como los límites deben ser iguales, el de arriba sí lo voy a poder determinar, pero el de abajo me va a depender de A. Entonces, eso nos va a permitir despejar en algún momento respecto a A para determinar cuál es el valor que debería ser para que cumplan la definición de continuidad. Y entonces, esta era la función, había que hacerlo igual que la anterior, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a recordar que eh, ya vamos a recordar todo lo de la función. Entonces, que seno continua es menos pi, seno de x, ¿cierto? Sí. Y que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de pi medio de x menos pi. Entonces salía el 2, quedaba el seno y determinamos el límite de esta cosa de lo que está dentro nomás.
Entonces lo mismo que el anterior, solo que ahora voy a ir a 2 en vez de ir a 1, ¿cierto? Entonces, si voy acá, se van a simplificar, me va a quedar pi x nomás. Entonces me queda 2 seno de pi. Y para cualquier múltiplo de pi, seno, ¿cierto? Es 0. Entonces aquí recordemos que seno de más menos pi es 0. Bien, entonces, así, mejor lo concluyo acá arriba. Esto es 0. Y así vemos ahora cuando x tiende a 2 por la derecha de la función y que tomaría la de abajo, ¿cierto? Que era a menos 2 sobre x más 2. Esa era la función. Entonces, el límite cuando tiende a la derecha de esta cosa. Ya, como esta función es fome, ¿cierto? O sea, digo fome de tipo racional, como la a es un valor, lo de arriba es constante, lo de arriba puede salir, ¿cierto? Entonces me quedaría a menos 2 y el límite de esta cosa. ¿Cierto? Entonces esto no es nada más que evaluar en 2, entonces aquí me queda 4. ¿Sí? Y que depende de A, que era justamente lo que decíamos. A ver, una pregunta justo. Ya, Gabriel pregunta si siempre se puede aplicar eso de ingresar el límite de la función. Y qué bueno que lo pregunto, pero no siempre se puede, porque hay que cumplir las condiciones y que aquí arriba voy a escribir, voy a resaltar de amarillo. ¿Ya? Entonces, lo que nos pedía era que esta cosa, cuando uno tiene una composición así de funciones, estamos separando como la función 0 de lo que está dentro. ¿Ya? Entonces, en el fondo, es como que una está de acá, seno de f, y lo que está acá adentro es g. Y entonces nos pedía de que la función f era continua en un punto en el que, si yo tiendo el límite de lo de acá adentro, existe. Si eso cumple, me dice que la composición es de esta forma. Vamos a volver a eso entonces. Era esta, ya. Entonces, aquí están las condiciones, mira. Si la función, si la primera función es continua, en este caso seno, si es continua en este punto, ya. Entonces, ¿cómo sé cuál es este punto? Primero uno saca el límite de lo que está dentro. Entonces, adentro, si el límite de lo de adentro, que sería el mismo punto en el que vamos, el límite de la función de adentro es igual a algo, necesito que f, que la de afuera, sea continua en este mismo punto. Si eso pasa, ahí puedo ingresar el límite. Entonces, en nuestro caso, la de acá adentro era la del pi medio x. Este era seno. Entonces, como teníamos límite en... Bueno, lo tuvimos en dos casos diferentes, ¿cierto? Ahora lo teníamos cuando tiende a 2. Entonces, si tiendo al 2 por la izquierda o por la derecha. Sí, entonces por eso aquí se simplificaban estas cosas, porque me iba a quedar 2, 2, 2 y me queda pi. Ay, ¿por qué le puse menos pi? Ah, porque me equivoqué con el menos de, el menos de la izquierda. Entonces es pi, ¿cierto? Entonces, seno es continua en pi, seno de pi es continua, y esta es fome porque recordemos que el seno es continuo en todo su dominio, así que en la función dada que tenemos nosotros siempre va a pasar. ¿Ya? Entonces, como cumplen estos dos, ahí yo puedo ingresar el límite. Entonces, si yo busco y que justamente, por ejemplo, el límite de esta cosa me da un punto en el que la función de afuera no es continua, no podemos utilizar este teorema. ¿Ya? Ese, digamos, sería como la condición particular en el que no ocurre. A ver, voy a mirar nuevamente otra pregunta que pasa. Ah, eso era. Vale. Eso es. Ya, entonces,
volviendo, si íbamos por la izquierda, nos dio 0. Si vamos por la derecha, nos da a menos 2 cuartos. Y para que sea continua, entonces tienen que ser igual, ¿cierto? Entonces vamos a escribir, perdón, vamos a escribir eso. Entonces para garantizar o tener la continuidad, necesitamos que esta cosa sea 0. Ya, entonces ahí despejamos, esto lo pasamos hacia allá, bueno, este es fome, ¿cierto? Multiplicamos por 4, nos va a quedar igual. Entonces si A vale 2, vamos a tener que se cumple, por decirlo de alguna forma ya. Y lo último que era la pregunta de si es que era posible reparar esta cosa, hacer que f sea continua en todo R, y dijimos que no, pues por A, ¿cierto? La discontinuidad en 0 es irreparable. Por lo tanto, estamos fritos. Y entonces, de acuerdo a este teorema que acabamos de ver, viene uno que se aplica exactamente lo mismo, porque recordemos que lo que estábamos viendo ahora era para el límite, ¿cierto? Entonces, como hay una relación directa con la continuidad, este teorema nos establece que si tenemos una función continua en un punto y otra función continua en la primera evaluada en el punto, en el fondo que es lo mismo que estamos viendo recién, entonces la compuesta es continua en el punto en el que g es continua, es decir, en el que la función que está dentro es continua. Entonces, observación, esto se puede denominar que digamos de manera verbal, uno dice que la composición de funciones continuas es continua. ¿Ya? Entonces tenemos acá un ejemplo, tenemos el límite de cuando x tiende a 0 de coseno, de seno de x cuadrado. Ya, entonces miramos, según la composición que tenemos allá arriba, estamos aplicando esta cosa varias veces, ¿cierto? Al determinar el límite. Entonces tenemos el límite de estas funciones, por la anterior ingresamos el límite, ¿cierto? Y podemos reingresarlo dos veces. ¿Por qué? Porque estamos asegurando de que la compuesta también es continua. ¿Ya? Entonces si lo componemos seno y coseno, sabemos que tanto seno como coseno son continuos en todo su dominio, entonces nos van a cumplir la hipótesis del teorema anterior. Por lo tanto, si quiero calcular el límite, yo puedo ingresar el límite entre medio. ¿Ya? Entonces aquí, si observan, hay tres funciones de por medio, ¿cierto? Tenemos coseno, tenemos seno y tenemos x cuadrado. Entonces, las dos primeras, digamos, va a ser bastante sencillo, porque sabemos que estas dos funciones en todo su dominio no hay problema. ¿Ya? Y para la segunda, reutilizamos el anterior. ¿Ya? Entonces, lo que nos permite asegurar que podemos saltar de tres funciones es que la compuesta es continua, entonces la compuesta la vamos a usar como una de las hipótesis del teorema anterior. ¿Sí? Y luego ya evaluar con el límite en su interior, lo cual es más sencillo, ¿cierto? Que en este caso, claramente si tomamos el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado, es mucho más sencillo que evaluar en estas funciones, a pesar de que ya sabemos de que como seno y coseno son continuos, también es evaluar en el punto. Solo que aquí tenemos un x cuadrado en vez de un x. Y eso es lo que cambia. Y bueno, lo demás se entiende de mejor forma, supongo. Ya, entonces, habíamos quedado en este otro ejemplo. Entonces, consideremos la función f de x como logaritmo natural de 1 más coseno de x. ¿Ya? Y ahí tenemos un gráfico dado para considerar más o menos qué va a suceder. Y entonces, del gráfico, ¿cierto? Podemos encontrar que ahí van a haber puntos de discontinuidad y que parecen establecerse o estar relacionados mediante un cierto intervalo. ¿Ya? Entonces, si esos justamente los puntos, esas asíntotas de ahí están definidas en puntos en los que la función no está definida, entonces puede que cumpla de ser continuo en todo su dominio. Entonces vamos a escribirlo aquí nomás. Y entonces, ¿qué sabemos de esta función?
Si queremos aplicar lo anterior, la función que está afuera sería el logaritmo natural, ¿cierto? Y una función que nosotros ya sabemos que es continua, por el teorema de todas las funciones, ¿cierto? ¿No? Estaban ahí las logarítmicas, las exponenciales, etc. Ya, entonces, eh, un f minúscula de x, logaritmo natural de x, ¿cierto? La función logaritmo natural es continua en todo su dominio. Vamos a considerar como g de x la otra función que está adentro, 1 más coseno de x. 1 más coseno de x, mediante álgebra de funciones continuas, es una suma, ¿cierto? Es una suma de 1, una función constante que sabemos que es continua, más la función coseno, una función trigonométrica que sabemos que es continua, por lo tanto, es continua. Entonces, por álgebra de funciones continuas, g de x es continua, o lo es. Entonces, el teorema que acabamos de ver era el 9, ¿cierto? Entonces, la compuesta, que es la función que nosotros tenemos, ¿cierto? Que sería g, que es lo que está dentro, y f, todo esto. Bueno, voy a hacer el último paréntesis necesario. Y esta es nuestra f mayúscula, que es la del ejercicio, ¿cierto? Entonces esta función es continua siempre que esté bien definida. Justamente el caso que decíamos. Entonces nosotros notamos aquí que hay puntos entonces, los cuales como hay discontinuidad, lo más probable es que estos puntos sean que indefinen la función en realidad, que no pertenecen al dominio de la función. Ya, entonces, ¿qué tenemos que notar? A ver, recordemos que logaritmo natural de 1 más coseno de x está definida o existe siempre y cuando 1 más lo de adentro sea mayor estricto que 0, ¿cierto? Recordemos que el logaritmo no está definido para números negativos ni para 0. Por lo tanto, no está definido cuando coseno de x vale, por ejemplo, menos 1, ¿cierto? Entonces, esto sucede cuando el coseno de algo es menos 1 para todos los múltiplos de 2pi más n, ¿cierto? O de pi más 2n. O en el fondo, esto cuando ocurre si es que x es más menos pi, más menos 3pi, más menos 5pi, etc. Entonces, claro, nosotros sabemos que que el valor absoluto de esta cosa es menor o igual que 1, ¿cierto? Bien, entonces, esta función tiene discontinuidades en todos los intervalos entre estos valores. Entonces, quiere decir que entre pi y 3pi hay discontinuidad. Entonces, por ejemplo, claro, aquí vamos a tener un pi, aquí vamos a tener 3pi. Entonces, este es menos pi, menos 3pi, y así. ¿Ya? Entonces, justamente, nosotros Profe, notamos ¿cómo concluyó eso? ¿De lo que se de, hacían de lo del pi y 3pi? por la función logaritmo natural. Entonces, recordemos que el logaritmo natural está definido para cosas mayores estrictas que 0, que sería lo de acá. Entonces, por ejemplo, cuando esto es 0, o cuando esto es igual a 0, cuando el coseno de x es igual a menos 1. ¿Cierto? Porque en el fondo esto de acá quiere decir que el coseno de x es mayor que menos 1. Entonces, decir esta función, nuestra función f mayúscula, está bien definida si es que el coseno de x es mayor estricto que menos 1. Entonces, si nosotros suponemos que es igual, ¿para qué valores ocurre que son iguales? Porque en este caso quiere decir para qué valores no está bien definida. Por ejemplo, uno de ellos cuando el coseno es igual a menos 1. Ahora, aquí abajito decimos esta cosa porque sabemos que no van a haber otro valor. Porque recordemos que los valores del coseno y los valores del seno están entre menos 1 y 1 nomás, ¿cierto? Están siempre oscilando entre menos 1 y 1. Por lo tanto, va a poder ser menor
mayor que menos 1, bueno, en esos casos sí, pero con cuando se cumple la igualdad, para nosotros es suficiente. Que sería como el Ya. último valor extremo para el que no esté bien definida. Y cuando cumple entonces de que el coseno de algo es igual a menos 1, que sería cuando la curva está abajo, ¿cierto? Serían todos los... Cuando está en el segundo cuadrante, ahí sería pi, 3pi, 5pi. Claro, y como sabemos que cumple de... ¿Cuál es la condición de la función coseno? De ser par, ¿cierto? Ujú. Entonces, digamos en el fondo que si el pi es positivo y si es negativo, la función va a valer exactamente lo mismo. Por eso que hay valores más menos pi. Ya. Entonces, aquí están los saltos, ¿cierto? Que son estas asíntotas que presentan. Ujú. Aquí viene, entonces ahora tenemos el teorema del valor medio. Entonces, en esto habíamos quedado también. Uno de los teoremas más importantes del cálculo, en su primera parte antes de entrar a derivadas, digamos, es el teorema del valor medio o del valor intermedio, que generalmente también se abrevia como TBI. Entonces, supongamos una función continua en un intervalo cerrado, es decir, que sí es continua en sus valores extremos, y sea n cualquier número entre f de a y f de b, es decir, la función evaluada en los valores extremos, siempre y cuando lo f evaluado en estos valores extremos sea distinto. Lo que nos dice este teorema es que siempre existe un número al interior de este intervalo de continuidad abierto, tal que f evaluado en ese punto es n. Y esta cosa igual tiene mucho sentido, porque en el fondo lo que dice es que todos los valores entre f de a y f de b están en el recorrido de f. Esto es, si escogemos un C, ¿cierto? Que el ejemplo aquí dice un C cualquiera que está en el interior, o entre f de a y f de b, y trazamos una recta horizontal, esta recta va a intersectar en la gráfica, ¿ya? En al menos un punto. Entonces, lo que quiere decir entonces es que si tenemos una función continua en un intervalo, y, bueno, y un número, ¿cierto? Entre tres intervalos, lo que quiere decir es que siempre hay un número entre estos puntos del intervalo de continuidad, tal que f evaluado en ese punto también esté en su imagen. Entonces, en el fondo una manera de decir que la gráfica no tiene salto, por decirlo así. Entonces, si tenemos un punto de discontinuidad, ya no satisface el teorema. Entonces, eso lo vamos a poner igual como observación. Basta un punto de discontinuidad para que no satisface o faga el teorema. Entonces, en el fondo no estamos haciendo uso de la continuidad, porque recordemos que intuitivamente una función continua era que la podíamos dibujar, ¿cierto? Sin levantar el lápiz, ¿cierto? Esa es como la idea, digamos, más intuitiva en base a esto. A ver, y de luego de esto, ya termina esta cosa. Entonces, vamos a cerrar eso y vamos Profe, a revisar, porque hay que aclarar esta cosa con más ejemplos. ¿Sí? eso se aclara como con un gráfico, ¿no? Sería un... Ese tendría que estar entre medio de dos puntos, Ah, n. el valor intermedio, claro. Claro. A ver, vamos a pasar la definición entonces, no. Ah, no, la cerré. A ver, dame un segundo. Vamos a ir a la última. ¿Por qué me lo cierro? Ah, ya entiendo. Es verdad que como es la última hoja de la presentación, si me paso me lo cierra. Entonces,
Ya, acá. Ah, no. Ya, entonces, tenemos f continua en este intervalo. Ya, supongamos una f fome pero siempre trabajamos con dos dimensiones, ya. Ya, supongamos esta cosa. Y entonces tenemos que nuestra función es continua en un intervalo a, b. Entonces, en a, b, cerrado. Entonces, supongamos aquí esta cosa. Y que esta cosa sí sucede. Entonces, bueno, por acá voy a tener f evaluado en a, por acá voy a tener f evaluado en b, ¿cierto? Entonces evalúo la función. Y esta es mi función f. Entonces esta función, aquí está el punto b, la función evaluada en b f de b, la función evaluada en f de a. Entonces lo que dice esta cosa es que siempre existe un valor acá, por ejemplo aquí un c, tal que f evaluado en esta cosa sea un m que está entre f de a y f de b. Eso es lo que me dice el valor intermedio. Entonces se está aprovechando de la continuidad de la función, porque como me dicen que f es continua, no hay ningún salto entre medio de estas. Por lo tanto me asegura de que para cualquier punto que estén aquí abajo, siempre vamos a tener una imagen de la función aquí arriba. Ese es el tema del valor intermedio. Entonces, ¿cuál es la grande utilidad que tienen en general? Es una aplicación que se denomina, bueno, es un corolario en realidad del teorema del valor intermedio y que recibe el nombre del teorema de Bolzano. No lo tengo enunciado aquí, pero lo vamos a enunciar en la pizarra para mejor hacer un ejemplo. Como es corolario, ¿cierto? Se deduce directamente de este. Entonces vamos a anotarlo aquí. Corolario. Entonces tengamos f, una función continua en un intervalo cerrado, es decir, las mismas condiciones del teorema del valor intermedio, tal que f de a y f de b tienen signos opuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo evalúo en a, me da, supongamos, -1, y evalúo en b y me da 1, tienen signo opuesto, ¿cierto? Uno es positivo y uno es negativo. Entonces, ¿qué es lo que me dice este corolario? Es que por el teorema del valor intermedio tiene que existir puros puntos que estén entre medio, ¿cierto? Y que también evaluado en la función también estén entre medio de estas dos imágenes. Entonces me asegura que existe un punto C en este intervalo abierto de continuidad AB, tal que f evaluado en este punto sea 0. Y esto es lo que se conoce como el teorema de Bolzano. De Bolzano. Entonces, la gran aplicación de esto es que nos permite, dado por ejemplo una función polinomial, una cosa así por el estilo, si queremos ver si es que existe al menos una raíz, uno lo utiliza en base a este corolario. Entonces Pero, buscamos... profe, Ujú, dice f de f evaluado en c, o sea que ujú. ¿cómo se llama? La i estaría en cero, pasa por el origen, ¿o Claro, no? claro, exactamente. Y- De hecho, justamente el dibujo que teníamos, bueno, que creo que nuevamente se reo, ¿no? pero sería i cero, no x cero. Sí, ese f evaluado en c, pues, sería, ahí le daría una ordenada, ¿no? La ordenada sería cero, la abscisa. Si no me equivoco, debería ser I. Miramos el dibujo de Ya. recién. Ya, tenemos los F acá arriba y van respecto a este. Entonces sería un F de C que está entre medio de esos dos. Así, aquí tendríamos el 0. Entonces sería I igual 0. Sería I igual 0. Entonces, en este caso, si tenemos así los ejes,
Entonces, aquí en el fondo tenemos una función algo así. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos A, aquí tenemos B. F evaluado en B, F evaluado en A. Entonces, si nos damos cuenta, F evaluado en A es menor que 0. F evaluado en B es mayor que 0. Entonces, lo que esto nos dice es que va a existir un punto C aquí, tal que justo esta cosa me dé en F de C igual 0. Eso es lo que me asegura el teorema de Bolzano. Entonces, aquí están los ejes X y el eje Y. Y entonces, para que quede más claro, vamos a ver un ejemplo. Yo tengo algunos ejemplos de raíces. De hecho, varios, así que mejor. Entonces, la gran utilidad de esto es probar que existen raíces. Entonces, vamos a probar que existen al menos una raíz en las siguientes funciones. Entonces, caso A, f de x definámoslo como x a la quinta menos x cubo más 2x menos 1. Ya, entonces, esta función es continua en su dominio, ¿cierto? Porque es polinomial, etcétera, no hay problema. Ya, entonces, f es continua en todo R, en este caso, ¿cierto? No hay ningún problema aquí. En particular, en el 0,1, cerrado. Evaluando en los límites extremos, ¿cierto? O los puntos extremos, vamos a colocar extremos, extremos del intervalo, ¿cierto? Ya. Si evaluamos f en 0, tenemos 0, 0, 0, nos da menos 1. Y si evaluamos f en el otro extremo, en 1, me quedaría 1 menos 1 más 2 menos 1, 1. Es decir, f evaluado en 0 es negativo, f evaluado en 1 es positivo. Entonces, lo que nos dice el teorema de Bolzano o este corolario es que existe un punto tal que es 0. No sabemos cuál es, pero existe. Depende de la utilidad, obviamente. Entonces, este es por el teorema anterior. Entonces, es decir, existe una raíz para f. Ya, entonces vamos a ver otros. Entonces ahora consideremos f de x igual a x menos seno de x menos 1. Ya, entonces notemos que f de x es suma de funciones continuas, o resta, que es lo mismo, de funciones continuas. Digamos, es suma de números negativos, así que no hay problema. Entonces, por el eje de funciones continuas es continua, ¿cierto? Suma de funciones continuas, luego es continua. Entonces, cumple la hipótesis, que es la de la continuidad. Ya. En particular, lo es en el intervalo 0 pi medio. Ahora, ¿por qué voy a utilizar el pi medio? Por el seno, ¿cierto? Donde se me haga 1, donde se me anule. Son los valores que no importan. Y entonces evaluamos en estos valores extremos. Es decir, f evaluado en 0 sería 0 menos seno de 0 menos 1. Eso es menos 1, ¿cierto? El que me quería. Sabemos que el seno es 0 es 0. Entonces me queda menos 1. Por otro lado, si evaluamos en pi medio,
me va a quedar pi medio menos seno de pi medio menos. Sí. Ya. A ver cuánto. Ya. Entonces, esta cosa, ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto es seno de pi medio? Tenemos 0, coseno parte aquí, seno acá, ¿cierto? Menos 1. Entonces nos va a quedar pi medio. ¿Sí? Ahí no queda menos uno, ¿no? Seno de pi medio de uno y al lado tiene el menos. Ah, ya. El guión. Ahí está. Ah, ya, vale, sí. Bueno. Pero a ver, estoy teniendo una duda súper fome acerca del gráfico de seno. Función seno. Mm, mm, mm. Ah, ya, sí, está bien. Ah, ahí sí. Ajá. A ver. Pi medio. Seno de pi medio 1. Sí, me queda menos 2. Ah, tienes razón, hay un error aquí. Ya, no nos sirve el pi medio entonces. Nos sirve un valor en el que sea positivo. 3 pi medio, ¿no? No, el 3 pi medio va a ser 0. O sea, pi medio no podría, o sea, no tiene que ser positivo, ¿o no? Claro, justamente. Necesito que Claro. evaluado en este otro valor extremo me dé un valor positivo. Entonces sería ¿O 3 pi medio en qué valor el seno evaluado en el seno me da menos 1? en 270 grados, pues, ¿no? En 3 pi medio. Es 3 pi medio, ¿cierto? No, no sé por qué siempre me pasa que lo recuerdo cuando tengo que recordarlo y después lo olvido e inmediatamente lo desecho. Sí, pasa. En eso sí es 3 pi medio. Sí, es chistoso. Sí, tienes razón. Entonces en 3 pi medio es que me sirve. Qué bueno que se dio cuenta, ¿eh? Ya, entonces aquí hacemos la corrección. Es continua en todo R, así que en 3 pi medio. Y si evaluamos en 3 pi medio, esta cosa es 3 pi medio, evaluado en seno en 3 pi medio me da menos 1, y con el anterior entonces me queda más 1, y ahí sí se me va. Y me quedaría 3 pi medio solamente. Y esto sí es mayor que 0. Sí. Ya, muy bien. Entonces ahora sí nos permite asegurar. Y bueno, la conclusión es la misma, entonces, ¿cierto? Entonces, por este teorema, existe un punto, da lo mismo como le ponemos, pero vamos a hacer fomes de nuevo y poner el mismo. En este intervalo, tal que f de balón c es 0. Es decir, existe al menos una raíz. Bien. Y el tercer caso, uno de intersección, que también puede ser útil en algún momento. Entonces, tenemos la función f de x, oh, perdón,
un polinomio de la forma x a la quinta más x menos 2. Y la pregunta es si intersecta a la curva y igual a x. Y entonces lo que queremos ver en realidad es que si tienen un punto, ¿cierto? Porque sabemos que si se intersectan ambas curvas va a ser un punto, al menos. Entonces esto es equivalente a determinar si es que existe otro punto en R, ¿cierto? Tal que x a la quinta más x menos 2 sea igual a x, ¿cierto? Entonces en realidad es que menos x sea igual a 0. Entonces en un punto, existe un punto en ambas funciones al que evaluarlo van a ser iguales. Entonces aquí uno pone x sub 0, entonces en realidad aquí, claro, todos estos deberían tener sub 0, ¿cierto? Y bueno, vamos a escribirlo completo mejor para no confundir. Entonces, como deben ser iguales, igualamos ambas funciones en este punto x sub 0. Esto implica entonces que si pasamos a este restando, sería x a la quinta menos, perdón, más x sub 0 menos 2 menos x sub 0 igual 0. Entonces, estos se me van, me queda x a la quinta menos 2 igual 0. Y entonces buscamos ahora por el teorema del valor intermedio si es que esta cosa tiene solución, y si lo tiene, entonces sí hay una intersección. Entonces, por el teorema del valor intermedio, existe, vamos a decir este x0, pero hay que buscar ahora el intervalo, tal que f evaluado en esta cosa sea negativo y que f evaluado en el segundo sea positivo. Ya, entonces, vamos a probar con el menos 1 por el grado, ¿cierto? Para asegurarnos de que esta cosa dé. Aunque en realidad con el 0 da. Más fácil. Ya, si lo evaluamos en el 0, nos va a quedar menos 2, ¿cierto? Y esta cosa es menor que 0. Entonces ahora vamos a buscar un valor positivo. Entonces el valor positivo, necesito que algo que evalúa acá, ¿cierto?, sea mayor. Ya, no puede ser el 1. Puede ser alguna cosa rara, ¿cierto? No sé, raíz quinta de 3. Pero si queremos buscar un valor entero, el más cercano al 2. Ya, si evaluamos en 2, entonces 2 a la quinta es 32 menos 2 es 30, ¿cierto? Es 30 y esta cosa es mayor que 0. Por lo tanto, en este intervalo es suficiente. Aunque podemos achicar más el intervalo, lo único que nos importa asegurar es que existe. Entonces, si uno encuentra uno grande, uno muy pequeño, da lo mismo. Depende, eso es precisión, pero si uno solo quiere asegurarse de la existencia de la raíz, es indiferente los valores. Entonces, decir, cumple nuevamente las condiciones, por lo que existe un punto cualquiera, no, vamos a quedarnos con C por costumbre nomás, tal que sea cero. Es decir, si existe una intersección de dichas curvas. Profe, por ahí queda como expresado como y igual x. ¿A dónde? La pregunta, existe ahí. Ah, que esta es Ah, otra no, función. intersecta a y igual x. Claro, esa es otra función. Ahora, cuando dice y igual x, en el fondo es como que quiere decir f de x, pero podemos colocarle g de x, igual x, x. Entonces, en el Que fondo yo de tengo esta función y la pregunta es si intersecta a la función x. Y la función x, ¿cierto? Que sería esa. Ujú. Si tenemos acá, ¿cierto? Oh, qué feo. Bueno, si tenemos ahí esta cosa, Sería como una lineal. claro, ¿cierto? Oh, diablos. Sí, eso. Y esta de acá, que no tengo idea cuál es, pero usando un graficador debería quedar una cosa bastante fea, ¿cierto? Algo parecido a esto. Ah, ya. Y claro, en un punto la ordenada igual a la abscisa. Claro, entonces en el fondo eso es lo que nos están preguntando. Si existe intersección,
que en realidad es lo mismo que existe un punto en el que tienen el mismo valor o la misma imagen. Ya. Bien. Y ya vamos a ver cómo vamos con tiempo. O ya me pasé de nuevo, pucha, ¿por qué siempre? Ya, tengo una última aplicación del balón intermedio, pero la verdad no quiero presionar ahora. Total, nos queda una clase el miércoles antes de la prueba, ¿cierto? Y, y así terminamos continuidad tranqui, digamos, el miércoles, porque nos queda terminar el balón intermedio con una última aplicación que tengo. eh, Mostrar algunas otras cosas de continuidad que pueden ser muy útiles también. Y posterior a la prueba, es decir, a partir de la próxima semana ya ahí comenzamos con derivadas y toda la artillería pesada. ¿Ya? Entonces, para antes de eso, estar bien.